Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Berta Bragado y os doy la bienvenida a un nuevo encuentro poético dentro de la programación cultural en español de la mano de la Embajada de España en Turquía y el Instituto Cervantes de Estambul. Hoy tenemos el placer de contar con Rafael Soler, poeta y también novelista de origen valenciano, pero residente en Madrid. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, Berta. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias a la embajada de nuestra embajada en Turquía. Gracias también al Instituto Cervantes. Me hace mucha ilusión compartir este rato con vosotros. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Lo primero que quería preguntarte es ¿qué te llevó por primera vez a coger un bolígrafo y papel y lanzarte a escribir? Pues ha pasado tanto tiempo, ha pasado tanto tiempo. Yo siempre quise ser escritor. Hubo un día mágico, lo he contado algunas veces, en el colegio, en los maristas, nos pusieron una redacción como trabajo escolar y yo escribí ese domingo, escribí algo así como una tarde con lluvia, una cosa así muy, muy blandita. El profesor que leyó, el hermano que leyó esa redacción, al día siguiente, el lunes, Soler, venga para acá. Y yo me fui, era el hermano Catilino, le llamábamos el dos de bastos, absolutamente misericordes porque el pobrecito iba con dos bastones, ¿no? Pero el hermano Fidel fue definitivo en mi vida. Todos tenemos un hermano Fidel, los escritores, todos. Porque hay un momento en el que algo ocurre, ¿no? Y yo recuerdo que el hermano Fidel leyó y me dijo, mire, le he puesto un 10. Esta redacción está muy bien. Usted puede llegar a ser escritor. Y yo volví a casa diciendo, mira, hay un camino. De manera que ahí empezó todo. Yo tendría 14 años, luego leí mucho. Yo creo que un escritor es un lector que a veces también escribe. La base está en la lectura. Yo quería contar historias, luego se cruzó el poeta, me casé y ya un día empecé a escribir sin parar hasta hoy. Siempre con la premisa de que hay que escribir mucho y publicar lo justo. Pues mira, ahora que sacas eso a colación, bueno, has tenido un parón editorial de casi 25 años, ¿no? Sí. Pero en el que no has dejado de escribir. Entonces, que también te quería preguntar sobre eso. eh, ¿Qué te llevó a animarte por fin a romper ese paréntesis? Y también, ¿qué diferencias has notado de publicar entonces y publicar ahora, ¿no? En una época en la que todo es vertiginoso y también la cultura digital está teniendo mucha presencia. Sí. ¿Qué has notado? Yo publiqué mucho en los años 80, tuve suerte, tuve éxito, salieron, se encadenaron las novelas. Es decir, en aquellos años el novelista yo, porque yo creo que soy un poeta que también escribe novela, ¿no? Y en aquellos años escribí un libro de poesía solamente, Los sitios interiores, Sonata Urgente, y luego vino una novela tras otra y libros de relatos hasta que dije vamos a parar. Pero el parón fue larguito, fueron 25 años, la vida me atropelló, pero yo no dejé de escribir. Y un buen día, Lucía, mi santa esposa, que ha estado siempre muy cerca de todo lo que yo he hecho como escritor, me dijo, tienes que volver, ha llegado el momento, y a publicar. Y así publiqué Maneras de Volver en el 2009. Yo necesitaba volver con mi gente porque es verdad que le escribimos para que nos lean. Si no hay un lector, al final, pues todo deja de tener mucho sentido. Y me encontré un mundo muy distinto al que dejé. En el mundo de los años 80 había crítica, la crítica era un referente muy importante, muy importante. En poesía había pocas editoriales, muy rigurosas. Comparecer en el mundo literario, o sea, pasar de la literatura a la vida literaria no era fácil, había que ir paso por paso. Y me encontré con el mundo digital, un mundo muy inmediato, en el que puedes colgar un poema según lo haces en inglés
y me di cuenta que había muchas ventajas desde el punto de vista de comunicación y había también algunos riesgos, porque yo creo que lo que es la inmediatez está reñida con la buena literatura. No solamente contar cosas, sino es muy importante cómo las cuentas, ¿verdad? Pero bueno, he de confesar que aunque yo no estoy en redes sociales, pero sí estoy muy cómodo conviviendo con tantos escritores con los que ahora puedo estar mucho más cerca, ¿no? Es que además yo tengo bastante presencia fuera de España y las redes son, en ese sentido, una grandísima ayuda. Por cierto, me siento muy mayor contando esto. La voz de la Porque como experiencia. es verdad, no puedo, o sea, las cosas son como son. Bueno, en tu última novela de Necesito una isla grande, Sí, reivindicas eso, ¿no? La voz de la experiencia y la sabiduría de las personas ancianas, ¿no? eso es verdad, eso es verdad. Esa es una novela que se publicó justo antes de la pandemia. Curiosamente, es una novela que cuenta cómo unos ancianos se escapan de su van al encuentro del mar, de la vida, quieren llegar a la vida antes de que les saquen de la vida, y es una novela escrita como una reivindicación de las personas mayores que por muchas circunstancias las hemos hecho transparentes y sin embargo deberían tener una gran presencia en nuestra vida, ¿no? Ujú. Totalmente de acuerdo. Y luego también, retomando el hilo de tu presencia internacional, recientemente has participado en un libro titulado Eñe, Manual de Autoestima para Españoles, y Sí, bueno, en el que cuentas sobre varios viajes, pues también a Japón y Latinoamérica, y en los que la poesía y el hermanamiento entre poetas son el gran hilo conductor. Entonces, me gustaría preguntar también cómo se siente el poeta de habla hispana, una de las lenguas más habladas del mundo, ante la, la percepción de que tiene todo un gran y potencial posible público, ¿no? Muy diverso y en múltiples países. ¿Cómo se siente afortunado ante esta perspectiva? bueno, es que los españoles en ese sentido somos jugadores de ventaja. Es decir, nosotros efectivamente escribimos en una lengua que tiene, no sé si son 500 millones de lectores, ¿no? Ahí yo tengo algunos amigos en Europa, excelentes poetas, un macedonio, un, un búlgaro, un estonio, pero ya me dirás tú a mí, esas lenguas, ¿qué haces con ella si lo que quieres es llegar a muchos lectores? Necesitas como mínimo estar traducido al inglés. Sin embargo, en Hispanoamérica tenemos un caladero maravilloso en el que hay muchísimos poetas, hay un amor por la poesía impresionante, son frecuentes las lecturas con muchísima gente y ahí simplemente es llegar y dar tu poesía como el que da su corazón, ¿verdad? Sin filtros. Pues, no hay nada más difícil que traducir poesía y hacerlo bien. Es un voto de confianza. A mí, cuando me tradujeron al japonés, pues me dijeron, ¿qué te parece? Y yo dije, muy bien, ¿qué vas a decir? La ha leído un amigo que habla japonés, pero al final pues tienes que confiar en lo que hayan hecho, ¿verdad? Mm. Fíjate, la poesía que es música, que es ritmo, que es lenguaje, encontrar exacto. Volviendo a tu pregunta, es un privilegio poder escribir en español. Español e inglés, con eso tienes todo. Mm. ¿Y qué se gana? Bueno, el arte de la traducción consiste también en conseguir plasmar aquel sentimiento en el idioma original pues al nuevo. Entonces, ¿qué se pierde por el camino o qué se gana durante Se la puede, traducción? se puede perder todo y te puedes encontrar a lo mejor un poema mejor que el tuyo, porque también es un tema de culturas. Mira, aprovecho esto que dices para leer un poema que se ha traducido, está en el libro y se ha traducido a muchos idiomas, ¿no? Y Ujú. no era un poema fácil, no era un poema fácil en absoluto. Te escuchamos. Digo de traducir. El final, el final. Mejor, el poema es un poema de amor. Se nos apaga el mundo, cine puro. Exterior día, paisaje
ruido de voces que se acercan, con un eco lejano de cascos de caballo. Pájaros también, en una rama que no merece el viento. Todavía sin deudas ni títulos de crédito. Y en las butacas numeradas 7 y 9, pasillo central y terciopelo, lento zoom con música de piano, mientras abres, descarada, el pan de la merienda y de tu falda. Esto es lo que dice el poema. Este último verso, mientras abres descarada, el pan de la merienda y de tu falda, es muy difícil de traducir sin que no tenga enseguida un viso pornográfico, procaz, inmediato. En lenguas se conoce, es caso de francés, italiano. Italiano es una lengua maravillosa para la traducción. Pues muy bien, pero cuando te traducen a un macedonio, pues tienes que decir, pues muy bien. Claro. Muy bien. Sí, eso es así. Quiero, ya que estamos con un poema de amor, leo otro poema que está en la misma onda de sentimiento amoroso. Un poco más de ella. Inventa un ángel y cédele tu asiento a la hora del martini y de las prisas, en esta plaza con más bancos que palomas. Busca luego un nombre adecuado a tu impostura y escáncialo con devoción sobre su pelo, evitando una caricia que rompa el sortilegio. Disfruta así el instante que brinda tu osadía y no abras el periódico ni consultes el reloj, dos hábitos tristes y fuera de lugar ante un escote de alas blancas que te observa con la atención de quien afila un lápiz. Y Cortés alza las cejas cuando al fin se descruza con esa lentitud que solo tienen ellas. Quizá se llame Lola, tiene un lunar, una bufanda, y no volverás a verla nunca. El amor Wow, mueve vaya los final. finales. Los finales en poesía son muy importantes. Sí, sí, Son sí, muy importantes. completamente de acuerdo. Yo siempre digo que un poema solo termina de escribirse cuando encuentra a su lector. Cuando hay alguien que dice, bien, esto lo llevaba yo dentro y tú me lo has contado. Yo no sé cuánto tiempo tenemos en la entrevista, pero yo como me ponga a leer poemas no acabamos. Déjame, ¿puedo leer uno más? Sí, claro, por supuesto, vamos bien, vamos bien. Es que este es un poema que recoge muy bien lo que yo digo siempre, no lo digo yo, lo dicen muchos compañeros, muchos poetas, ¿no? La importancia del lector. El lector. Guía para un lector necesitado. Como el descuido avance hasta el verso 9, donde dice, final feroz del que se marcha mudo. Sin preguntar por qué, pues no conoce su íntimo motivo. Y acaba de llegar a este poema que ahora es todo suyo cuando lea final feroz del que se marcha mudo. Usted no sabe todavía el nombre y la estatura del sujeto, la última razón de su desplante. Intuye un eclipse indeseado y se pregunta qué esconde la palabra feroz. Feroz precisamente mudo. Resista. No aparte los ojos, ni busque consuelo en el tabaco, ni evoque temerario un rostro difuso en su memoria. Este poema es solo suyo y nunca hablará, se lo prometo, de quien tanto le amó y poco tuvo. Marcharse un día, desprovisto de usted, feroz y mudo. Genial. Claro, es que al fin y al cabo de cada poema, cada lector extrae una historia diferente y claro, y es que ahí reside la riqueza de la poesía, ¿no? La magia. Yo leí con 14 años, con 13 años Sinué el egipcio. Me marcó.
Leí con 13 años Al este del Edén, me marcó. Leí con 13 años El enamorado de la Osa Mayor, de Sergiusz Piasecki, me conmovió. 3 novelas pilares en mi formación de escritor, ¿vale? Luego leería Pedro Páramo y ya no salí de ahí, me quedé absolutamente en shock. Bueno, digo esto porque yo esas novelas las he releído una vez y las he disfrutado mucho, pero es que hay poemas, yo vengo de Vallejo, vengo de Claudio Rodríguez, vengo de Lorca, y hay poemas que me están acompañando una vida y que no los leo igual como los leí hace 20 años o hace 15. Depende de que, pues a lo mejor del cambio de tu mirada, depende de cómo estés de zurrao, depende de si por fin la vida te ha regalado alguna derrota, que es con diferencia la mejor escuela, y de repente el mismo poema, 25 versos, van cobrando significados nuevos. Yo por eso siempre digo que la poesía es el género. Está la poesía y luego todo lo demás. Pero es tan difícil encontrar ese poema que merezca perdurar. Ahí se te puede ir la vida. Esto que dices de que el fracaso es el mejor maestro, también está muy Sí, relacionado con tu obra de No eres nadie hasta que te disparan, ¿no? sí, sí. Bueno, yo creo que efectivamente el éxito, el reconocimiento, está bien. Muchas veces lo necesitamos pues, para poder seguir. Hablo de reconocimiento laboral, personal, eh, tus hijos, tu familia. Pero lo que realmente forma es el fracaso. ¿Por qué? Porque eso significa que has intentado algo y no ha salido. Y que lo puedes contar y que lo asumes. Y que es una muy buena escuela, es un buen aprendizaje. Todo está en el barro, no en los palacios. Todo está abajo, abajo. Y hay que... Yo tengo un poema que se llama, espera, a ver si lo encuentro porque contaría aquí, el amante secreto de las balas. El amante secreto de las balas. No pierdas la costumbre de perder, dejando que borre el viento cuanto queda de inocente brillo en tu zapato hambriento, en tanto alfiler de luz a oscuras. No pierdas la costumbre de ser el primero en las derrotas que aguardan tu paso con un ramo. Perder es la manera de alumbrar en soledad una certeza. Perder a muerte plena, a seca cimitarra en busca de tu cuello. Perder a pasa, rojo, todo, a falta, negro, tanto y casi nada, a número imposible y su caballo al 12 con sus perlas. Perder con empeño, a pierna suelta. Perder cabal, seguro, amargo. Perder hasta la vida con sus moscas. La vida con sus moscas. Ni más Perder. ni menos. Sí. Rafa, ¿tú eres un perdedor? Bueno, yo he perdido batallas importantes y las llevo y luzco con orgullo cada herida, ¿no? Hay un verso mío que dice, lucir con orgullo cada herida porque siempre vivir te costará la vida. Si tú asumes que vivir te costará la vida, que vivir te costará la vida, el hecho de vivir te costará la vida, pierdes el miedo. Y sin volverte temerario, pues sí transitas más por el borde, cerca de donde todo pasa, donde todo acontece. Me consta que hay un verso de Claudio Rodríguez que tienes como referencia. Ah, sí, No sí. estamos en derrota. Bueno, es que Sí. Me gustaría preguntarte sí. cómo lo... eso, estamos en derrota, nunca en doma. Y me gustaría preguntarte cómo lo extrapolarías a la situación de vivir que tenemos ahora, complicada. A la situación que tenemos ahora. Sí. Claudio, como poeta, Claudio fue un hombre muy sabio, muy sabio. Entre otras cosas, tuvo el talento de respetar a sus lectores haciendo una entrega de un libro suyo cada 6-7 años. Cada 6-7 años, ¿no? Con lo cual él tenía tiempo de coger un caladero, visitarlo, impregnarse y luego darnos su poesía, ¿no?
Todos los poemas de Claudio Rodríguez son muy importantes. Cuando él dice, estamos en derrota, nunca en doma, lo que está diciéndonos es que es un poco lo que guía también la novela esta de los abuelos, de Necesito una isla grande. Lo que está diciendo es, nuestra dignidad, nuestra grandeza, está en asumiendo que somos vulnerables, asumiendo que somos frágiles, asumiendo que la vida va por ahí. Asumido todo eso, nosotros no nos rendimos, nosotros seguimos adelante. Y el que no se rinde, gana. Y el que no se rinde, gana. Entonces, viene la derrota, la muerte, por ejemplo, pero somos indomables. Y somos indomables y lo decimos con legítimo orgullo y sin ponernos estupendos, pero es una manera de estar en la vida. Ahora vienen tiempos dificilísimos para empezar, pero yo creo que hay un espacio muy importante para la solidaridad y para la esperanza. Ahora se utiliza mucho la expresión, nos vamos a reinventar. Está inventado todo, está todo ahí. Está el abrazo, está la compañía, está la cercanía, está querer cambiar el mundo desde lo pequeño, desde lo inmediato, desde tu entorno más próximo. Son tiempos de incertidumbre, son tiempos con muchas sombras, pero yo creo que hay también luz en la generosidad y en la cercanía. Me he puesto un poco trascendente, pero es que el tema lo pide. Efectivamente, por eso te quería preguntar. ¿Cómo compaginar la vida del escritor que escribe con la vida del escritor que se da a conocer, ¿no? Esos actos más sociales y que quizá desvirtúan un poco su figura de escritor como persona que se presenta en público, con los premios, ferias, recitales? ¿Cómo compaginas esas dos facetas del escritor? Ay, qué bueno. Bueno, yo ahí soy muy radical, en el sentido más noble de la palabra radical, ¿verdad? Es decir, yo creo que es muy importante separar literatura de vida literaria. Muy importante. Necesitas las dos, la literatura, es decir, tu obra, lo que has escrito, luego tiene que encontrar un lector, y para encontrar un lector está la vida literaria. Si por vida literaria entendemos pues las tertulias, las presentaciones de libros, las ruedas de prensa, los festivales. Bien, el problema es que todo eso puede quedarse en ruido, y puede distraerte muchísimo de lo que es verdaderamente importante, que es escribir. Y escribir es soledad, tú escribes en soledad, necesitas de la soledad. Los poetas nos abrazamos muchísimo, necesitamos todos los días. Y todos los días hay un abrazo nuevo y ese abrazo es como si no nos hubiésemos visto en un año y nos vimos hace una semana. Los novelistas no. Los novelistas estamos en casa, presentamos el libro, una llamada, una comida y a por otra novela que son 2 o 3 años, ¿no? Entonces, yo creo que la vida literaria, siendo muy importante, hay que manejarla con mesura, con prudencia. Y en ese sentido, me gustaría también hacer una reflexión en la parte de vida literaria que transcurre en las redes. Facebook, Instagram, etcétera, ¿verdad? Que tienen una componente de altavoz muy importante, de difusión muy importante, pero por lo que me cuentan mis amigos y amigas, también supone una dedicación y unos riesgos que están ahí y que a la hora de poder escribir, pues quizá no te permiten recogerte como deberías, ¿no? Pero bueno, aquí cada uno que lo maneje como mejor quiera. En mi caso concreto, yo soy de vida literaria, porque yo necesito la cercanía de mi gente, tanto aquí como fuera. También soy muy radical, lo he dicho antes, a la hora de separar ese tiempo del tiempo de creación. Que el tiempo de creación es un tiempo largo. El poeta que diga, hoy voy a escribir un poema, no sabe de lo que está hablando. A lo mejor tarda un año en escribir un poema que valga la pena, ¿no? Y un novelista puede estar
coger una opción equivocada en cuanto a la trama y 6 meses después decir, tengo que empezar otra vez. O sea, escribir es una tarea muy apasionante, la necesitamos para respirar, pero al mismo tiempo requiere de muchísima dedicación y de muchísimo rigor. Ujú. Es una tarea hercúlea, Sí, efectivamente. lo es, lo es, lo Y es. pese a que no estás, como has dicho antes también, no estás en redes sociales, ¿mantienes un contacto con tu lector de manera que tienes como una devolución de las sensaciones u opiniones que despierta tu obra? ¿Estás en contacto con ese público? Sí, sí, eso, hay una figura que, que es muy interesante para eso, que son los clubs de lectores. Yo Ujú. tengo la suerte de tener varios clubs de lectores a los que voy cuando me llaman, con una novela, con la siguiente, con un libro de poemas, y ahí efectivamente tienes un retorno muy bueno de lo que has dicho y cómo ha llegado a la gente, ¿no? Y luego, en novela, hay también un mecanismo excelente que son las lecturas. Es decir, hay un momento en que tú tienes ya una obra que consideras interesante y lo que haces es, te invitan a una lectura y pruebas a ver cómo suena lo que has escrito y cómo es recibido por la gente. No hace falta luego que te digan mucho, porque basta con que escuches el silencio, que es muy importante escuchar el silencio en una lectura, que veas cómo lo reciben. Como veas a una persona que haga esto, mal vas. Sí, además ahora con la tendencia que hay enseguida a consultar compulsivamente el móvil, el hecho de lograr que no sea así es grande. Sí, sí, es verdad, es terrible, es terrible. Ujú. Pero bueno, he de reconocer que al no estar en redes estoy en desventaja, ¿verdad? Porque sí es verdad que muchos otros compañeros pues tienen mejor información sobre lo que está haciendo, de cómo es recibido, ¿no? Aunque realmente crees que si tú pones un poema en la red, tus amigos que lo leen, que luego a su vez van a poner un poema en la red para que lo veas tú, ¿te van a decir, van a ser duros contigo? Dependiendo, yo creo. Si lo son, lo serían en privado, ¿no? En una Claro, conversación cara a yo creo cara. más, en ese sentido, yo creo más en la distancia corta. Creo Ujú. más en el encuentro personal, ahí te puedes mojar más, ¿no? Sí. Sí, las redes sociales son un poco pues ese arma de doble filo, ¿no? Muy buena fuente de información y de observar el panorama, pero luego también no ofrecen la oportunidad de una lectura reposada, que creo que es la más relevante, ¿no? A la hora de- Desde luego en poesía, pero sin embargo, por otra parte, hay en estos momentos, aunque eso es verdad, pero por otra parte hay en estos momentos todo un ejército de nuevos poetas, jóvenes poetas, que están publicando mucho y que están llegando a mucha gente gracias a su condición ya de Instagramers o gente que está en la red y que en base a ese nicho de lectores, luego su obra es muy bien recibida, ¿no? Es un momento apasionante en el que convive todo. Yo creo que todo está bien y cada uno tenemos que ser auténticos. O sea, a mí el poeta que es auténtico con su obra y saca un libro que tiene un recorrido de 200 ejemplares, el tiempo dirá, el mejor antólogo es el tiempo, siempre. Y Sí. ahora es todo un hervidero, ¿verdad? Ujú. Sin duda. Leí en una entrevista una frase que decías que todos somos literatura, aunque no nos demos cuenta. ¿Podrías desarrollar un poco más esta idea? Me pareció muy interesante. Mira, yo cuando viajo, y yo he viajado mucho y sigo viajando mucho, yo siempre voy por la calle de al lado. La calle de al lado es por donde tienes que caminar 15, pasa en cualquier ciudad. Sales del circuito de todos y entras en los barrios, entras en lo profundo. Los mercados, por ejemplo, ¿verdad? Los cementerios.
las estaciones de autobús, casi mejor que las de tren, o las estaciones de tren. Bien, ahí está todo. Y ahí todos somos literatura. Porque todos llevamos una historia a cuestas. O sea, ¿qué es un poeta? Un poeta es alguien que pone la cámara en otro sitio, nada más, que ve lo que los otros no ven, no tiene mayor mérito. Y eso está en su condición. Pero es que absolutamente todos llevamos una historia encima. Todos al subir al autobús, simplemente nuestra mirada está diciendo mucho. Al final somos la suma de lo que queríamos ser, lo que queríamos ser, lo que creemos ser y lo que somos. Son tres cosas diferentes. Y esas tres etiquetas con las que subes al autobús y pagas o pasas tu bono de transporte y te sientas, el que está enfrente puede leerlo. Con lo cual luego tiene que contarlo. Sí, eso lo pienso. Y eso nutre la poesía, nutre la novela y nutre el arte en general. Que no es más que el esfuerzo de aprender al otro. Pues creo que vamos a ir terminando, Bueno, aunque, no hay más remedio. claro, es una pena, pero bueno, me gustaría ya para terminar como última pregunta y luego, si te parece bien, puedes quizá compartirnos otro poema, si te apetece, pero me gustaría preguntarte si se puede preguntar Claro. en qué estás trabajando ahora literariamente, qué traes entre manos. Yo estoy trabajando en poesía. Ujú. La pregunta sería, ¿pero por qué estás trabajando en poesía? Porque soy poeta. Esto mis amigos narradores se enfadan mucho. ¡Ah, Rafa, siempre estás igual! Pero es que es verdad, yo soy poeta. Entonces, para mí la novela es un espacio maravilloso, porque convives con un montón de personajes que es que acaban siendo reales, salen contigo a caminar a la calle, se sientan a ver la tele, pelean por coger un sitio mayor en la historia. Cuando escribes una novela, 2, 3, estás en otro mundo. Pero es que la poesía está ahí siempre y no sabes en qué momento va a llegar un poema, ¿verdad? Entonces, contestando a tu pregunta, yo estoy en poesía. ¿Y cómo estás en poesía? Pues perdido. Ahora estoy absolutamente perdido, desorientado, intenso. Nunca sabes. Con la ilusión de que en algún momento llegue un poema que merezca ser contado. ¿He contestado a tu pregunta? Sí, efectivamente. Muchas gracias. Pues te leo un poema que, para cerrar, ¿no? Uh-huh. Yo siempre he dicho que nosotros somos una anécdota vertical y transitoria en nuestra vida. Mientras estemos verticales, bien, ¿eh? Cuidadito, cuidadito, porque permanentemente tenemos que incorporarnos. La situación natural nuestra es horizontales y a eso vamos, ¿no? Entonces yo siempre digo que nosotros somos un incidente vertical y transitorio entre dos faltas de respeto. Nos nacen y nos mueren. Nos nacen sin consultarlo, ¿eh? Uh-huh. Un buen día, te dan unos cachetes en las nalgas y ala. Al infinito, a la culpa, al amor, y luego nos mueren. Bueno, pues el poeta, en cuanto al segundo trámite, tan desagradable, hay un poema que dice: entre mis sábanas de piedra no te espero. Hubiera preferido un final con manteles desplegados. Fellini, por ejemplo, y un río haciendo de frontera. Por pedir, y poco pido, que un golpe de viento me derribara un hombro y caer al fin honestamente al encuentro de la tierra feraz, entero el labio y haciendo las hormigas comisura. Un fin, como se ve, de los que bien merecen una historia contada al salir entre murmullos. El cuello del abrigo levantado, las butacas tibias, cada pie al encuentro de su lunes, y John Fitzgerald Kennedy, la voz de Marilyn
en blanco y negro. Ese final no está mal. Nada mal. Pues muchísimas gracias, Rafael. Ha sido un placer hablar contigo y tenerte Me lo he aquí. pasado muy bien, de verdad. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un abrazo. Hasta siempre que queráis. Muchas gracias por todo. Muchas gracias.